Muy buenas y bienvenidos, bienvenidas aquí, al canal de Abella Decoración. Hoy te voy a hablar de una de las tarimas que más auge en los últimos tiempos están teniendo. Hasta ahora, la reina indiscutible en las tarimas, en ventas, etcétera, es la tarima sintética, la tarima laminada. Pues bien, hoy os voy a hablar de las tarimas flotantes vinílicas, que como digo, están comiéndole mucho terreno cada vez más por sus ventajas, desde luego que ahora te explicaré. Le están comiendo terreno, como decía, a las tarimas laminadas. Yo soy Rafa y comenzamos. En uno de los últimos vídeos que he publicado os hablaba en general de los suelos vinílicos, tanto de los suelos vinílicos en rollo como en baldosas, suelos vinílicos para encolar al suelo, suelos vinílicos para poner de forma flotante, como es estos de los que hoy os voy a hablar. Es decir, era una guía un poco general de los suelos de vinilo. De hecho, si quieres, si te apetece verlo, te lo dejo por aquí para que le puedas echar un vistazo si te apetece. Hoy, sin embargo, os voy a hablar dentro de esos suelos vinílicos de una categoría en concreto. Hoy os voy a hablar de la tarima vinílica flotante, que es quizás el tipo de suelo vinílico que más se está instalando. Es un suelo, un tipo de tarima que le está comiendo terreno, mejor dicho, a la tarima laminada, que es un poco la reina en ventas de las tarimas. Pues bien, el suelo vinílico, como os digo, por sus buenas propiedades, que ahora os voy a explicar, se está convirtiendo en uno de los productos en cuanto a suelos que más auge están teniendo. Estos suelos, que comúnmente se les llama tarima vinílica o tarima de PVC, en verdad no deberíamos llamarlos tarima, no sería correcto aplicarle el apelativo de tarima, porque tarima se entiende como un tablero de madera o, siendo menos estricto, un tablero derivado de madera, como el de las tarimas laminadas, las tarimas sintéticas. Aquí no hay madera, entonces no sería correcto, 100% correcto llamarle tarima, pero bueno, al ser unas tablas, entre comillas, que se instalan de forma flotante, al igual que la tarima laminada, tarima sintética, o al igual que la tarima de madera o parqué flotante, la gente comúnmente le llama tarima. Entonces, cada vez que yo diga tarima, imaginaros que lo entrecomillamos, ¿vale? Entonces, ¿es una tarima? Más o menos. Y es vinílica. ¿Eso qué significa? Pues que su composición es vinilo, es PVC, es policarbonato de vinilo, es plástico, entre comillas, también. Vamos a entrecomillar muchas cosas hoy. En definitiva, son tarimas que una de sus mayores cualidades, ahora lo vamos a ver con más detenimiento, es que son muy resistentes al agua. Donde otro tipo de tarimas, como la tarima laminada sintética o la tarima de madera, el parqué flotante, flojeaban o el agua era uno de sus mayores enemigos, aquí el agua en absoluto es un problema. Son totalmente resistentes al agua, a la humedad. Es como digo, una de sus principales cualidades y uno de los motivos por el que este tipo de suelo está teniendo tanto auge. Y es que la fabricación, la construcción de estos suelos, que son relativamente jóvenes en el mercado, ha ido sufriendo una serie de evoluciones, ha ido mejorando en su composición, en su construcción. Hoy día la construcción de estos suelos está realizados con la capa de uso. Vamos a empezar de arriba abajo. ¿Qué tenemos arriba? ¿Qué pisamos? ¿Qué estoy tocando yo ahora mismo? Pues la capa de uso, lo que vamos a disfrutar, lo que vamos a pisar, lo que vamos a usar. Esta capa de uso es una capa de PVC virgen con una protección de poliuretano para darle resistencia tanto al uso como a las manchas. Esa capa puede tener más o menos grosor dependiendo del uso al que vaya a ir destinado el suelo. No es lo mismo el uso que va a tener un suelo de este tipo en una casa con una pareja, por ejemplo, que una casa con 4 niños y un perro enorme, o un comercio de poco tránsito o un comercio grande en un centro comercial gigantesco, por el que pueden pasar cientos de personas al día, no es el mismo uso. Entonces estos suelos pueden venir con distintos grosores de capa de uso. Habitualmente lo que yo me encuentro más en el mercado son grosores de 0,3 milímetros de capa de uso, 0,5 o 0,55 milímetros de capa de uso e incluso 0,7, casi un milímetro, 0,7 milímetros de capa de uso. También te digo que los más habituales para todo uso son los de 0,55 o 0,50. ¿Por qué? Porque los de 0,30
y nuestra experiencia nos dice que es quizás demasiado básico. En casa el 0,30, que a priori sería el recomendable, pues no hemos encontrado casos en los que los clientes, al mover un mueble no demasiado grande, no demasiado pesado, ha dejado marcas. Entonces nosotros lo recomendamos, la verdad, menos. Nosotros, para un uso doméstico, para quedarnos tranquilos y para que el cliente esté satisfecho, recomendamos mínimo 0,50 o 0,55 milímetros de capa de uso. E incluso por encima, para el que quiera más resistencia, más dureza, porque también te digo, la diferencia en precio es mínima. Incluso para comercios que ya el de 0,55 de verdad va bien, pues también por encima está la opción del 0,7 milímetros. Cualquiera de esas dos opciones, tanto para uso doméstico como para uso comercial, van a ir francamente bien. Debajo de la capa de uso, lo que nos encontramos es la capa decorativa, es decir, la capa que imita el diseño que sea. Hay multitud de diseños. La mayoría en la tarima vinílica pues imitan maderas más rústicas, más limpias, más claras, más oscuras, un montón de colores de imitación madera, pero también hay otros diseños que imitan, lo tengo aquí a mano para que podáis verlo, también hay diseños que imitan cementos, piedras para, pues, bueno, para gustos o para localizaciones, como por ejemplo un baño. Mucha gente mete madera en baño, pero quizás más gente aún mete diseños pétreos o diseños de cemento en baño o en toda la casa, es decir, aquí como gustos, como se dice, colores. Entonces son los dos tipos de diseños más comunes que hay en la tarima vinílica. Y una vez vista la capa decorativa, la siguiente parte en la construcción de un suelo de este tipo es el tablero, el núcleo. Quizás para mí es la parte más importante, de hecho es la parte que más ha mejorado, que más ha evolucionado con el tiempo dentro de las tarimas. En el corto tiempo que llevan en el mercado este tipo de suelos, pues como digo, es la que más ha mejorado. Esta parte, el soporte, el tablero, es la que lleva el clic, la forma, la mecanización del clic para que se ensamblen unas tablas con otras, y al ser la que tiene mayor grosor dentro del total, es la que soporta básicamente las contracciones y dilataciones del suelo. Entonces, te decía antes, estos suelos, o estos soportes, estos tableros, tableros estaba mal dicho, por lo mismo que decía antes de las tarimas. Estos núcleos ha ido evolucionando y te voy a ir enseñando esos pasos, esas evoluciones que ha tenido en el tiempo. Las primeras tarimas vinílicas, pues la capa de uso era básicamente la que te acabo de explicar, sin embargo el tablero era de vinilo, de PVC. ¿Qué pasaba? Que una vez instalado, un tipo de tablero, un material, el PVC, el vinilo con el que estaban hechos, era un material bastante sensible a las temperaturas, y en muchos casos, cuando la tarima estaba expuesta a mucho calor, por ejemplo, el típico caso era de un ventanal grande donde daba mucho al sol, se calentaba mucho la tarima y el vinilo con el calor se ablandaba. Y al ablandarse, el clic, la fuerza, la rigidez del clic, pues perdía muchos puntos. Y estas tarimas se abrían en zonas especialmente delicadas, como te digo, de zonas expuestas al calor, o zonas, en verano, aquí en el sur de España, por ejemplo, hace mucho calor. Y sobre todo si había ventanal, si le daba el sol directo, era un problema en este tipo de suelos. Ahora mismo estoy grabando esto en invierno, a primeros de febrero, y hace un poco de fresco, y el tablero pues tiene cierta rigidez, pero bueno, esto tenéis que verlo en verano. En verano esto es blando, vamos, como el chicle. Y eso era uno de los problemas y uno de los motivos por el que evolucionó este tipo de suelo. La primera gran evolución que tuvieron estos suelos en el tablero fueron las tarimas con un núcleo de WPC. Estas siglas en inglés son en inglés y en español significan que es un composite de plástico y madera. El tablero tiene partículas de madera y partículas de PVC. ¿Qué pasa? Con este tablero la verdad es que se arreglaron todos los problemas que tenían esas primeras tarimas de vinilo. ¿Por qué? Porque ya el tablero es bastante más rígido. Fíjate que ya no se dobla con la facilidad que doblaba el anterior. Y sobre todo lo hacía mucho más estable. No te lo he dicho antes, las tarimas primeras de vinilo, con los cambios de temperatura, además de ablandarse, el tablero contraían y dilataban, se movían bastante, y eso nos ayudaba a la unión, a la fuerza, a la fiabilidad del clic.
Sin embargo, ya con esta evolución, con tableros de WPC, lo podréis distinguir porque suelen ser de un color clarito, beige, marroncillo claro. Entonces estas tarimas ya eran una maravilla, eran súper estables, contraían y dilataban bastante poco, y el tablero, el clic, la unión era ya bastante rígidas. Tenía un poco lo bueno de las tarimas de vinilo y lo bueno de las tarimas laminadas en cuanto a rigidez. Otra ventaja de este tablero más rígido era que calcaban menos las irregularidades del suelo. Si una tarima de vinilo de las primeras se ponía sobre un cemento rugoso o se ponía sobre el típico suelo de grés o de porcelánico con llagas marcadas, esas llagas, si no preparaban la base, error, la base hay que prepararla siempre, pues si no se preparaba la base, se marcaban. Tú veías al trasluz la tarima de vinilo, yo esto lo he visto en muchos restaurantes o bares, que se ve la tarima de vinilo y se ve al trasluz todo el relieve de las losetas de grés que había debajo. Las primeras tarimas calcaban mucho las irregularidades, estas las calcan menos. Igualmente que preparar la base, eso para mí es esencial, pero perdonan un poco más las irregularidades que pudiera haber, o pequeñas irregularidades no necesitan ser alisadas, cosa que con las primeras sí era necesario. Entonces fue de verdad una gran evolución. Con esta ya nos sentimos, las empresas instaladoras, nos sentimos súper contentos porque nos quitó un montón de problemas que tenían las primeras versiones de las tarimas vinílicas. Y la siguiente evolución de este tipo de suelos, de las tarimas de vinilo, fue un tablero de SPC. Aquí esas siglas que están en inglés, en español, significan que el tablero es un composite de plástico y stone, piedra, mineral. Estos suelen llevar partículas calizas, dicen normalmente, o mineral, entre comillas, no nos dicen mucho la composición de esa piedra, y plástico. Entonces, igualmente sigue siendo totalmente resistente a la humedad como las anteriores, pero es aún más rígido el tablero. Y sobre todo si ya era estable el tablero de WPC, este tablero de piedra, el SPC, es aún más estable. Si ya estábamos contentos con la anterior generación de suelos de WPC, pues con este de SPC los problemas son mínimos o inexistentes. Es un producto que realmente funciona muy bien, siempre y cuando esté bien instalado. Si importante es la calidad del suelo, para mí más importante es la calidad de la mano de obra. El mejor suelo mal instalado, problema. Y ya que te he hablado de los distintos tipos de tableros que ha habido, hoy día el de WPC prácticamente está en desuso. Yo pocos o ningún fabricante conozco que a día de hoy comercialicen ese tipo de tableros. Hoy día prácticamente todos son SPC. Pues la última capa, que antes en las primeras generaciones no estaba presente y ya tanto con el WPC como con el SPC sí que lo está, es una capa de aislante acústica por debajo del tablero. Esto es lo que pegaría al suelo. Esta capa lo que hace es absorber en realidad pequeñas irregularidades que pueda tener el suelo, porque el grosor de esa capa es mínimo, y darle aún más darle o rebajar el sonido, mejor dicho, rebajar el sonido de la pisada aún más. Antes te he hablado de los diseños que traen estas tarimas, básicamente diseños que imitan madera y también diseños que imitan cemento o piedras. Pero ahora te voy a hablar de los formatos en los que suelen venir este tipo de tarimas vinílicas. El formato más común, más habitual, como imitan la madera, pues el formato más habitual son tablones, tablas de formato madera, formato tarima. Suele haber tablas de 1,20 m, más o menos, aproximadamente, generalizo, tablas de 1,20 m, aunque quizás las más comunes son tablas que rondan el 1,50 m, e incluso muchos fabricantes tienen formatos que simulan los formatos reales de los suelos de madera, del parquet. Tablas que tienen 1,80 m y tantos, casi 2 metros, que es un formato muy común en los suelos de madera. Entonces, recuerdo, tablas de entre 20 y 24 centímetros de ancho es lo más habitual, y 1,20 m, 1,50 m e incluso hasta 1,80 m y pico de largo. Ese sería uno de los formatos, formato tabla, vamos a llamar. Luego están las tarimas la tarima vinílica que imita cementos, piedras, pues esas vienen en formato baldosa.
Esto es un trozo de una baldosa, está cortada, no es el formato real, pero suelen ser baldosas, lo más común es que sean de medidas de 60 por 90. Es un formato muy común, un formato rectangular, pues como las baldosas de grés o de porcelánico. Y un formato que cada vez está más en auge, que es más tendencia, es el formato de espiga. Igual que en la tarima laminada o en el parquet el formato espiga, cada día se ven más instalaciones de ese tipo, pues este formato también ha llegado, es más reciente, pero también ha llegado a las tarimas vinílicas. También tenemos tarimas con este formato para hacer bien espigas, bien dameros. Bueno, se pueden hacer distintos diseños con este formato de tablas más estrechitas y más cortas, precisamente para favorecer estos diseños. Más aspectos que ver de una tarima de vinilo, pues las dos grandes cualidades que tienen las tarimas de vinilo, si las comparamos sobre todo con un suelo de madera o con un suelo sintético, con una tarima laminada, pues la principal es, ya te lo adelantaba un poco antes, es la total resistencia a la humedad. Fíjate, esta muestra lleva aquí metida en este jarrón de agua, yo creo que más de 3 años. Se metió en noviembre del 2020, si no me equivoco. Sé que son más de 3 años y me suena que fue en noviembre cuando empezamos a mostrar esto aquí metido en el jarrón con agua. Pues después de 3 años y pico está para verla. Tiene un montón de restos de cal, no creo que se vea en cámara, pero no está deslaminada, no está hinchada, no está deformada, está como el primer día que se metió ahí en agua. Y fíjate, este es un WPC, es de la segunda generación, te digo de verdad que lleva años y ahí está para verlo. Estos suelos son totalmente resistentes al agua. Por eso, donde no se debe poner una tarima de madera o una tarima laminada, que son en las zonas húmedas, como baños sobre todo, y en menor medida, pero también en cocina, con esto no hay problema. Esto lo podemos poner en un cuarto de baño con una bañera, con niños bañándose y salpicando y tirando agua. Luego la recogemos, evidentemente, no vamos a dejar ahí los charcos de agua, pero vamos, la humedad no la afecta y a la vista está. Esto lleva aquí años, de verdad. Podéis venir a verlo. Y otra de las grandes cualidades de este tipo de tarimas de vinilo, además de la resistencia a la humedad, es el silencio de pisada. Bueno, silencio no, suena, pero suena menos si lo comparamos con una tarima laminada o con una tarima de madera. El sonido de pisada es más bajo que con este otro tipo de suelos, de tarima. ¿El por qué? Pues es sencillo, es por la composición. Es un suelo semiflexible, con lo cual, al ser menos rígido que otros suelos, pues ya el impacto suena menos. Es sencillo. Y además llevan incorporado este aislante acústico, esta manta acústica, con lo cual, insisto, el sonido de pisada, con calzado duro, zapatos de tacón, etcétera, el sonido de pisada en estos suelos es inferior al de otro tipo de suelos. Es otra de sus cualidades. Por eso es un suelo que se está instalando también cada vez más en hoteles, en pasillos, donde el silencio es importante para el descanso de los que se alojan en las habitaciones. Es un suelo que también se está poniendo mucho en hoteles, en pasillos por el tema del silencio, y en las habitaciones, tanto en la zona de la cama y demás, como incluso en el baño, se puede tener esa continuidad en el pavimento, y por eso, pues ya digo que se está poniendo mucho en hoteles. Más cualidades de estos suelos, y aquí sí compartidas con la tarima laminada, es la resistencia. Te decía al principio del grosor de la capa de uso, que te recomendamos 0,55 o 0,70, tanto para uso doméstico como para uso comercial. Pues bien, esa capa de uso es muy resistente al desgaste. Eso sería casi equivalente, porque esa clasificación no se puede aplicar a los suelos vinílicos, sería equivalente a un AC5, el de 0,55. En resistencia, lo que mide el AC5, la resistencia al desgaste, pues un 0,55 de vinilo sería equivalente, muy entrecomillado también, ya decía que hoy el vídeo era todo entre comillas o gran parte entre comillas, pues esos 0,55 milímetros de capa de uso son una resistencia al desgaste comparable a un AC5 de una tarima laminada. Fíjate si son resistentes. Luego, son bastante resistentes a los arañazos. Arañar esto hay que ponerse, no es sencillo de arañar.
Si lo comparamos con un laminado, siendo bastante resistente a los arañazos, el laminado quizás le gane por un poquito. A los arañazos es más resistente para mí, y por las pruebas que he hecho y por mi experiencia, es más resistente a los arañazos un laminado que un vinilo. Pero ojo, no estoy diciendo que uno sea resistente y otro no. Uno es muy resistente y el otro un poquito más resistente incluso. Son en general muy resistentes a los arañazos. En cuanto a los impactos, pues cambiamos un poquito. Esto es muy resistente a los impactos, sobre todo si hablamos de impactos con un objeto grande, pesado, sin aristas, curvo. Esto va a absorber mejor ese impacto que un laminado. Vuelvo a decir, el laminado es súper resistente a los impactos. Dañar un laminado por un impacto es difícil, tiene que ser un objeto muy pesado, que caiga a gran altura y que incluso tenga una arista. Pero esta, al ser semiflexible, aguanta un pelín mejor incluso ese tipo de impacto, sobre todo que no tenga aristas, que sean partes curvas, ¿no? Pero bueno, siendo los dos muy resistentes, este un poquito más. Otro aspecto en el que se comporta bastante bien este tipo de suelos de vinilo es respecto a las manchas. Son suelos muy resistentes a las manchas. En ese tema se acerca bastante a la resistencia de una tarima laminada a manchas. Manchas de tipo aceite, grasa, sin problema. Es muy resistente a químicos. Manchas habituales del hogar, de productos químicos, lejía, amoníaco, la aguanta bastante. Quizás el laminado un pelín mejor, pero bueno, esto ya igualmente lo resiste bastante bien. Pero no todo va a ser bueno, sobre todo en esa comparación que estamos haciendo sin querer o queriendo, porque es su competidor a lo mejor más directo con la tarima laminada. En esa comparación aquí, desde luego, el tema de las quemaduras, estamos hablando de un suelo de PVC, aquí las quemaduras sí que le afectan. Un cigarrillo, el típico caso, el típico ejemplo de un cigarrillo que se consuma aquí o que se apague aquí, pues evidentemente es plástico, entre comillas, le va a dejar quemadura, le va a dejar daño. En un suelo laminado, en ese aspecto no hay problema. Un cigarrillo que se consuma encima del laminado o apagar el cigarrillo en el laminado no le va a dejar marca ninguna. Aquí, bueno, pues es vinilo, es evidente. Y en cuanto a los remates que necesita toda tarima, en este caso la tarima de vinilo, pues igualmente tenemos rodapiés, por ejemplo. Pues tenemos rodapiés también resistentes al agua. Aquí la composición de estos rodapiés es el tablero, en vez de ser fibra de madera, DM o MDF, aquí es espuma de PVC. Y la capa de uso, en vez de ser una pintura, un lacado o ser una melamina, aquí es una capa plástica, la capa de uso. Y como plástico que es, pues es igualmente resistente 100% al agua. Quieta. Y lo mismo te puedo decir para los remates, las pletinas, donde termina la tarima, en la entrada de la casa, donde termine, pues se pone una pletina, un remate. Pues esos remates son de aluminio, con el color, con el acabado que sea a juego con el suelo, son de aluminio y por lo tanto también son resistentes al agua. Y poco más, creo que poco o nada me dejo en el tintero de lo que quería contarte acerca de las tarimas de vinilo. Tengo más información, tengo datos técnicos, tengo información técnica, pero creo que eso sería aburriros. Un poco las principales cualidades, las principales características de estos suelos ya te las he enseñado. Si has llegado hasta aquí, hasta este punto, hasta el final del vídeo, significa, entiendo, supongo que te ha gustado. Con lo cual estarás suscrito. Y si no lo estás, pues ¿te ha gustado el vídeo? Suscríbete. Aquí en el canal de Abella Decoración publicamos más vídeos como este con frecuencia. Y si te ha gustado el vídeo, pues lo mismo, te pediría por favor que le des al me gusta, porque eso nos ayuda bastante a la hora de seguir evolucionando y de seguir publicando vídeos de este tipo. Y eso es todo, Decofamilia. Nos vemos en un próximo vídeo aquí, en el canal de Abella Decoración.